Profe, ¿Qué pasó, Santiago? mira que yo me vi como un tutorial de Sí, geometría y pues me enseñaron lo de los ángulos complementarios y suplementarios y conjugados. ok. Eso está muy relacionado con lo que alcanzamos a trabajar en el colegio, ¿no? Ángulos alternos internos, ángulos complementarios, los alcanzamos a ver, los suplementarios no. Opuestos, pero súper. Eso es bien chévere. Listo. Aquí Profesor. pregunta, eh, ¿cuál es la diferencia entre un perímetro y un área? Que eso ya ustedes lo tienen que tener sumamente claro. El área es el espacio que ocupa y el perímetro es, digamos, ay, se me olvidó. Mire, profe, que se lo digo. Profe, Duan, el perímetro es la suma ¿Qué de medida? lados y la área es, es el espacio que tiene una figura. el espacio que tiene una figura. ¿Ibas a decir algo, Daza? No, profe, no, ya no. Listo. Efectivamente, lo que dice Daza y Duan es muy cierto. Si yo tengo una figura, cualquiera que sea la figura, cuando yo estoy hablando del perímetro me estoy refiriendo a cuánto mide la figura por fuera. ¿Sí? Es decir, cuál es la medida de la longitud, es decir, todo el borde de la figura. Hago un ejemplo acá cualquiera. Si yo tengo, por ejemplo, esta figurita, uy, no me rayó, ¿sí? Esta figurita, cuando yo hablo del perímetro, es todo el borde, es decir, cuánto mide en longitud, cuál es la longitud de esa línea, ¿sí? Cuando yo me estoy refiriendo al área, me estoy refiriendo a cuánto espacio ocupa o cuánto espacio tiene por dentro la figura, es decir, todo lo que está por dentro corresponde al área. Mientras que todo lo que está por fuera, todo el bordecito, está correspondiendo al perímetro, sea cual sea la figura, sea curva, sea recta. ¿Listo? ¿Claro eso? Entonces van a poner ahí debajo el perímetro de una figura corresponde a la longitud de su contorno. A la longitud de su contorno, coma, mientras que el área es el espacio que ocupa la figura. Punto seguido. El área siempre se mide en unidades cuadradas Unidades que, profe. cuadradas. Profe, ¿puede volver a repetir desde siempre se mide? Es que me parece. El área siempre se mide en unidades cuadradas, coma, ya que se habla de dos dimensiones. ¿Ya que qué, profe? Ya que se habla
de 2 dimensiones. Listo, ponemos ahí debajito área del cuadrado. ¿Como subtítulo, profe? Sí. Y ponen ahí área del cuadrado es igual al lado a la 2. Esto lo tenemos que ir pasando muy rápido, es como un repasito nada más. Profe, profe, Señor, ¿puedo tomarle pantallas un momento que mi mamá necesita el celu? sí, señor. ¿Listo? ¿Van conmigo? Sí, profesora. Profe, dame un segundo. Lo que les digo, esto nos tenemos que pasarlo, pero rapidito. Acá ponen área del rombo y del cometa. Vamos a ver cuál es esa.
¿Ahí alcanzan a ver abajo lo que estoy escribiendo? ¿O ya se les sale de su vista? No, Ahí se ve, profe. Ok. Se acaba el profe. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Por hoy vamos a trabajar con esas fórmulas que son las fórmulas del área normalita, de una figura, digamos, de un polígono normal. Ya desde mañana empezamos, o desde pasado empezamos con el área de sectores circulares, que ya es un poco diferente. Entonces, no les pongo aquí la fórmula digamos, del perímetro, porque ya sabemos que como el perímetro corresponde a la suma de los lados, ¿sí? Es decir, a todo el contorno. Si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado, y aquí el cuadrado mide 4 centímetros de lado, ¿cuál sería el perímetro de este cuadrado? ¿Cuál sería el perímetro de este cuadrado si sabemos que el Profe, perímetro es todo el contorno? 16. 16, profe. 16, ¿16 profe. qué? 16. Centímetros. 16 centímetros. Centímetros. ¿Sí o no? Estamos hablando del perímetro, no me voy a detener ahí, chicos. Si yo tengo por acá un rectángulo y digo, no, este rectángulo tiene aquí de medida 15 metros y aquí tiene 3 metros. ¿Cuál sería el perímetro de esto? 36 metros. 36 36 metros. metros. Es decir, que yo digo que el perímetro de este rectángulo serían 36 metros. ¿Sí o no? Si yo tengo, me voy aquí con el trapecio. Si yo tengo un trapecio, ¿sí recuerdan cómo es el trapecio, no? Ahí se los dibujé chiquitico. Una figura acá, chin chin. Esta con esta y esta con esta. Bueno, es más o menos así, bien derechito. Ahí tengo un trapecio. Si en ese trapecio yo digo, no, este lado de acá va a medir 8 metros, este lado de aquí va a medir 12 metros. Y aquí este me va a medir ya 4 metros. 24 metros. 24 metros. ¿Seguro? 28 metros. 28 metros, ¿sí? Porque este de acá también valdría 4. Entonces ahí Ah, tendría que el perímetro de este trapecio es igual a 28 metros, ¿sí? El único que les pongo aquí un poco diferente es el perímetro del círculo. ¿Alguien recuerda cómo se llama el perímetro del círculo? ¿Circunferencia? La circunferencia. circunferencia, sí, tal cual. Cuando yo estoy hablando del círculo, estoy hablando de la figura como tal, con figurita. Cuando yo hablo de la circunferencia, únicamente estoy hablando del borde de la figura. ¿Listo? En ese caso, cuando yo voy a hablar del borde de la figura o del perímetro del círculo, ahí sí tengo que utilizar esto que es 2pi por r. ¿No se cruza la rayita ahí? Por r, donde pi es el número dado 3,14 y r corresponde al radio, es decir, la distancia que hay desde el centro hasta el extremo de la circunferencia, hasta cualquier punto de la circunferencia, de esto estoy hablando, del radio. Si yo digo, bueno, esta circunferencia va a tener de radio 3 centímetros y vamos a tomar a pi como 3,14. ¿Cuánto sería el perímetro de esta circunferencia? 9.42. Listo. 3 centímetros. 9.42.
42 centímetros. Metros. Eso, centímetros. ¿Claro eso? ¿Claro el perímetro? Sí, señora. Ok, o sea, independientemente de la figura que sea, ustedes tienen que encontrar toda la partecita de afuera. Ahora sí me voy a centrar un poquito con el área, que igual es muy sencillo, pero como para hacerles un recorderis. Triángulo sigue el del círculo. A ver si lo hacemos un ejemplo. Voy a hacer un ejemplito en orden y ya ustedes lo hacen. ¿Alguien se acuerda cómo es el rombo? ¿Qué es un rombo? Como una gema, ¿no? Un rombo es una figura de 4 lados parecido al cuadrado, pero como un cuadrado de lado. Sí, de lados. Siempre que hablamos de un rombo estamos hablando de una figura que es como un cuadrado pero más aplastadito. ¿Cuál es la característica que tiene que tener el rombo? Que los ángulos opuestos son iguales, es decir, este de acá debe ser igual a este y este de acá debe ser igual a este de acá. Ah, ese es un diamante volteado. Y es como un diamante. ¿Y cómo sería el cometa? ¿Qué es un cometa? Es igual al rombo, pero menos aplastadito, creo. Cuando yo estoy hablando de un cometa, aquí no lo voy a poder dibujar muy bien, pero es más o menos lo siguiente. Es como si fuera un rombo. Fíjense que el rombo es como si yo tuviera dos triángulos unidos. ¿Sí? Voy a hacerlo acá un momentico. Entonces, cuando yo hablo del cometa, es como si también tuviera otros triángulos unidos, pero hay uno que es más largo que el otro, que tiene la forma de una cometa, cuando uno va a elevar una cometa. ¿Sí? Entonces, esto de acá es un cometa. ¿Listo? Como el cono del helado. Sí, es decir, como si fuera un rombo, pero tiene uno de los lados un poco más alargados. Independientemente de qué posición esté, porque yo lo puedo hacer vertical, lo puedo hacer para el otro lado, pero va a ser siempre un cometa. ¿Listo? Y el trapecio, que fue el que acabamos de trabajar. Listo, pilas acá, no se pongan a copiar ahorita, copian ya, Walteros. Cuando yo tengo el área del cuadrado, me están diciendo que es el lado del cuadrado. Y yo digo, bueno, si este lado de acá mide, sencillamente, este lado de acá va a medir 5 metros. ¿Cuál sería el área de esto? 5 metros. 25. 25, 25. 25 25 metros. 25 Metros. metros. Y presencial. En próximos años, como organización, los hacen curiosos. Matricúlate, entra a 25 metros, pero como estoy hablando de dos dimensiones, voy a poner 25 metros al cuadrado. de varias figuras del entretenimiento en el... Santiago, perdón, te silencio, que es que en tu casa hay mucho ruido del televisor, entonces hace interferencia, ¿vale? Entonces ahí tengo 25 metros al cuadrado. Como yo estoy hablando de dos dimensiones, porque estoy hablando de cuánto mide esto que tiene acá por dentro, y para eso necesito el ancho y el largo, que son las dos dimensiones, por eso siempre estoy hablando de metros al cuadrado. ¿Listo? En un rectángulo, si yo tengo que este lado va a valer 1 centímetro y este del lado de acá va a valer 8 centímetros, ¿cuál sería el área de ese rectángulo? 8 10 centímetros. centímetros. 4 centímetros. 4 centímetros, profe. 4 centímetros al cuadrado. 4 centímetros, profe, sí. Listo, aquí me dice que es la base multiplicada por la altura. De base yo tengo 1 centímetro multiplicado 8 por la altura 8 centímetros. Mm, Luego el área del cuadrado, ¿a cuánto es igual? Del rectángulo, perdón. Díganlo sin miedo, 8 centímetros cuadrados, ningún 4 ni nada, porque es que acá únicamente tengo la base por la altura.
¿Listo? Ahora sí me voy con el área del triángulo. En el área del triángulo me están diciendo que es base por altura dividido en 2. Pilas porque estoy utilizando las fórmulas que ya ustedes copiaron ahí. Si yo tengo que este triángulo mide acá 3 centímetros y este mide 2 centímetros, ¿cuál sería el área de ese triángulo? Y este 3 mide centímetros. 3 3,5. centímetros. Centímetros, profe. ¿Cuánto? 3 centímetros. 6, ¿no? 3,5 centímetros. Les estoy dando un triángulo escaleno. Hay un lado que mide 3 centímetros, hay un lado que mide 3,5 centímetros y hay un lado que mide 2 centímetros. ¿Yo con esto puedo encontrar el área? 3,5 centímetros. ¿De dónde saco el 3,5 centímetros? Pues de 3,5 multiplicado por el 2 y hay 2. ¿Y este 3 no lo utilizó para nada? Sí. Yo le encontré. Listo, pilas porque acá necesito que tengan bien presente eso. Cuando yo estoy hablando de base por altura en un triángulo, muchas veces nosotros solemos confundir las alturas. Es decir, muchas veces yo digo que la altura puede ser esta o que puede ser esta, ¿sí? Pero pilas, cuando yo estoy hablando de la altura de un triángulo, me estoy refiriendo a la línea que hay desde el vértice hasta el punto medio de, perdón, hasta el punto medio no, sino el vértice, la línea que hay vertical hasta la base del triángulo. Esta sí es la altura, no se dejen engañar. Si yo cojo y les doy nada más un lado, esa no es la altura. Eso es un lado del triángulo, más no es la altura. La altura siempre es la que va en la mitad. ¿Listo? Es decir, que si yo les digo que hay un triángulo que está midiendo de base 3 centímetros y les doy la altura, que tiene que ser esta de la mitad, no ninguna de las dos. Yo digo, y la altura van a ser otros 3 centímetros. Ahora sí, ¿cuál sería el área de eso? Entonces, 9. 1, reemplazamos en la 4,5, fórmula. profe. 3 centímetros. 1,5, profe. 4,5 centímetros. 4,5 centímetros. Empiezo, base por altura, entonces yo digo 3 centímetros, que es la base, por 3 centímetros, que es la altura, y digo, área del triángulo va a ser igual a 3 por 3, perdón, dividido en 2, 3 por 3, 9 centímetros cuadrados dividido en 2. Luego, el área del triángulo es igual a 4,5 centímetros. ¿Listo? Área del círculo. Hago exactamente lo mismo. Área del círculo. Para esto lo único que yo debo saber es cuánto mide el radio. Y yo digo, bueno, el radio de este va a medir 5 centímetros. Entonces digo, área del círculo es igual a pi por r a la 2, es decir, por 25 centímetros cuadrados, ¿sí o no? Estoy reemplazando en la fórmula. ¿Cuánto me da pi por 25 centímetros cuadrados? Pi por 25. Rápido, alguien que tenga ahí calculadora, porfa. A mí me da ¿Cuánto? 78,5. Deja que se derrita un poquito la panela. ¿Listo? A mí me dio otra cosa, profe. ¿Le A da mí me dio 76? 78. 78 Dejémoslo también. en 78. ¿Cerrados? Dejémoslo en 78. A mí me da 0,5. 78,5. Acuérdense que como pi tiene números decimales infinitos, entonces siempre vamos a tener decimales. ¿Claro ahí cómo encontré el área del círculo? Pi por r al cuadrado, como r es 5 al cuadrado 25 centímetros. Profe, Profe, yo no entendí. ¿Qué no entendiste, Santiago? ¿Me puedes volver a explicar desde el principio lo del círculo? Solo lo del círculo. Listo, lo del círculo. Voy a ponerlo acá un momentito. Ay, se me borró esto. Ya. Resulta que para el círculo me están diciendo, fíjate en la fórmula que yo tengo acá, que el área del círculo es igual a pi por r elevado a la 2, es decir, pi por r elevado a la 2. Luego yo tengo acá que el área del círculo va a ser igual a pi, r es 5, ¿sí? Es decir, 5 centímetros
elevado a la 2, porque es pi por r elevado a la 2. Y reemplazo, área del círculo es igual a pi, 5 elevado a la 2 es 25 centímetros elevados a la 2. Y cuando yo hago esta operación, ya me va a dar el 78.5. ¿Sí, Ávila? Sí, sí, señora. Profe, pi valía por cuánto, perdón. 3,14 lo estamos tomando. Si tienen sus calculadoras científicas, lo toman ahí completito lo que les sale. Ok, gracias, profe. Ahora, siguiente, cuando voy a trabajar con el área del rombo, me están diciendo, fíjense acá, me están diciendo que esto es D por D dividido en 2, ¿sí? Cuando yo tengo esas D por D significa diagonal larga y diagonal chiquita, por decirlo así. Yo estoy refiriéndome a las líneas que atraviesan de vértice a vértice. Esta sería la diagonal larga, que sería la D mayúscula, y esta sería la diagonal chiquita, que sería la D minúscula. Entonces, si yo digo, por ejemplo, va a ser un rombo cuya diagonal larga va a medir 5 decímetros y la diagonal chiquitica va a medir 3 decímetros. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es coger y reemplazar en la fórmula. Yo digo, pues área del rombo va a ser igual a la diagonal grande, que son 5 decímetros, 7.5 decímetros. 7.5. multiplicada por la diagonal chiquita, 7.5 decímetros, profe. listo, Uy, ni estaba hablando. dividido en 2. Y al reemplazar eso, pues sencillamente yo obtengo acá 15 dividido en 2, 15 decímetros dividido en 2, y me va a dar, ¿cuánto? 7,5 Sí, señora. 7,5 decímetros. decímetros cuadrados, porque estoy hablando área. Pilas, porque si ustedes me dejan eso sin los cuadraditos, hasta ahí llegamos. Listo, por favor, copien hasta ahí. Ya por tiempo voy a dejar las dos últimas para mañana. Entonces, copien eso bien hechecitos, los ejemplos. Copien la imagen para que tengan referenciado. No es que yo les diga un trapecio y resulten dibujándome un rombo. ¿Le podemos tomar captura por si se acaba la reunión, Tómenle profe? captura por si se acaba la reunión. Hagan las figuritas con reglas, señor Gualteros. No me vaya a hacer eso todo tembloroso. Sí, señor. No lo veo ahí ni siquiera cogiendo otro esfero para utilizarlo de regla. Ya terminé, profe. No es que primero estoy copiando. Edwin, deja la camarita encendida, porfa. Loaiza, enciende la cámara. Qué cosita. Así estén en pijama, ya que. Ardila, Kevin está. Arevalo, Valentina.
Arevalo Valentina. Arias Daza. Presente, Presente. María Presente. Paula. Ávila Santiago. Presente. Ávila Brian. Presente. María Cristina. Pasa Valentina, desactiva el micrófono, porfa. Cutiva. Leini. García Laura. García Laura está. García Harold. Walteros Carlos. Hernández. Presente, profe. Hernández Lady está. Presente. Herrera Valentina. Infante Jesús. ¿Qué? Sebastián. Mariana. Loaiza Santiago. Presente. Jesús. Nelson. Presente, profe. Ortega Karen. Ramírez Michelle. Río Sara. ¿Río Sara está? José Miguel. Presente. Sandy. Edwin. Presente. Vivian. Sánchez Laura. Presente. Darwin. Listi. Presente. Villamil Juan. Profe, ¿a mí sí me tomó lista? Sí, señor. No sé, aquí veo, repito. María Cristina está. Sofía García está. Sí. Ok, Sofía, llevo llamándote como media hora. Listo, chicos, dejamos hasta ahí, porfa, nos vemos mañana. Bien clara con esas formulitas. Mañana terminamos la del trapecio y la del cometa, ¿listo? Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Que Dios te profe. bendiga. Chao, gracias. Igual a ustedes.